Este programa llega a ustedes gracias a Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos al hermano Rigoberto Martínez, quien es escolar jesuita. Estaremos hablando de su experiencia vocacional, sobre todo de esa transición de la medicina a la vida jesuita. Así que no se muevan, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía en nuestro programa. Recibimos al doctor Rigoberto Martínez, quien es escolar jesuita. Estamos agradecidos y bastante felices de tenerlo en nuestro programa. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que usted venía anteriormente, no se pudo. Yo digo que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Usted sabe que este primer bloque nos encanta conocer a la persona. ¿Quién es Rigoberto? Si nos puede hablar un poquito de usted y cómo fue su infancia. Sí, bueno, primeramente, pues decir que yo nací en Cuba, en un pueblo pequeño llamado San Juan de los Lleras, el municipio Ranchuelo de la provincia central de Villa Clara. Y pues nada, ahí fue donde nací, crecí, hasta cursar la escuela primaria, luego la escuela secundaria. Y ya después, pues entré al bachiller que se hace en el campo, es una etapa que se hace en el campo de 3 años, es ligeramente diferente aquí. Y pues terminé mi bachiller ya a los 18 años. ¿Cómo en el campo? ¿Por qué? ¿Cómo la diferencia? Es una escuela que ciertamente trabaja, en las mañanas, por ejemplo, se puede trabajar en el campo, doble jornada. En un organopónico, sembrando algún cultivo. Buenísimo. Y en la tarde, pues estudios. Entonces, estudio y trabajo. Así son los 3 años de bachiller. ¿De qué manera, dentro de esa pregunta, usted entiende que eso le impactó a nivel personal y también ya posteriormente? Sí. El estudiar y tener otro tipo de ejercicio, como el sembrar, por ejemplo. Sí. Yo creo que hay muchas ventajas de estos estudios. Ciertamente también en Cuba ya eso desapareció, ya eso no se hace así, pero es bueno porque a las personas lo va preparando como no solo al nivel del estudio, sino también el vínculo laboral. Va creando una responsabilidad personal en la persona, valga la redundancia, como que lo prepara para la vida. Incluso eso facilita después a la futura ayuda a la familia, etc. Claro, eso lo vi como que tiene un ejercicio también extra que si la familia necesita de ese apoyo, usted puede colaborar. Digo, obviamente los niños están solamente para estudiar y jugar. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, por así decirlo. Así es. ¿Cómo se formó usted en esos primeros años de vida? En Cuba, como todos saben, las escuelas, todo es estatal, todo es del gobierno. Y en mi pueblo pequeño solo habían 2 escuelas primarias. Ahí, en una de ellas, pues yo me preparé, obtuve muy buenos resultados. Después pasé a la única escuela secundaria, que sería 7º, 8º y 9º grado. Y fue etapas un poco difícil, en la que Cuba ya estaba entrando en su crisis posterior a un periodo especial en la década de los años 90 y sentía como el sudor de la familia, que tenía como el resultado mis propios estudios. Es una etapa difícil para todos porque son estudios que ciertamente no se cobran, es decir, no hay que pagar los estudios, pero sí requiere un esfuerzo,
un esfuerzo de buscar las cosas, la comida, todo lo que es la ropa, el aseo, que ya se fue encrudeciendo desde esa etapa y uno sentía a medida que pasaba el tiempo como la familia también como se esforzaba para lograrlo. Y eso también a uno le da valor y le da ese propio sentimiento, a pesar de que uno es adolescente, de que uno es joven, pues ve y también pues como le hace sentir el esfuerzo de la familia y así pues uno hace las cosas con mayor devoción. Claro, o sea, y que vemos una generación que lo quiere todo rápido, que entiende que si tú eres un buen profesional exitoso y todo lo que tú tienes lo conseguiste de la noche a la mañana y todo conlleva un sacrificio. Así es. Pero hablemos un poquito también de ese Rigoberto en esa infancia, si tal vez era travieso o tranquilo. Se nota que era bien tranquilo, pero si hay alguna anécdota por ahí. Sí. Bueno, yo de tranquilidad no puedo decir del 100%. Tenía mis cosas de niño. Muchas veces mi mamá me tenía que dar una pela porque me portaba mal. Sí, no fue una sola vez. Pero a pesar de eso, tuve buenas relaciones con algunos compañeros, amigos, que muchos le llamamos a esa edad, aunque no valoramos, por supuesto, ni sabemos lo que es la amistad, pero sí esos amiguitos con quien nos juntamos. Y bueno, hay un dicho en Cuba que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Y pero uno lo sabe como que después de viejo. Exacto, en esa etapa uno no lo sabe. Sabe Y bueno, pues se cansa de equivocarse, de hacer cosas que, bueno, no agradan a nadie. Claro. Y sí, anécdotas tengo muchas. ¿Alguna en particular? Tengo que muchas la anécdotas. Recuerdo una vez que salíamos a receso de clases y yo no me portaba tan mal, pero tampoco me portaba muy bien. Y bueno, un compañero pues cogió parte de la merienda mía que me tocaba, que la llevábamos nosotros, y eso bueno que me disgustó. Y yo bueno pues quise quitar la merienda, al final terminamos discutiendo, fajándonos y nos llevaron a la dirección, fajándonos, nos llevaron a la dirección, buscaron a mis padres, bueno, aquello fue, y resulta ser que después a los 2 o 3 años, ese fue mi mejor amigo. Sí, fue mi mejor amigo, todavía nos comunicamos, pero bueno, para que vean que cuando uno es joven, uno pues, niño, pues no sabe a veces ni lo que hace. Claro. Ya después uno dice, no, pues no requiero que me cojan la merienda, yo soy capaz de compartirla, pero a esa edad sí, no, cuesta soltar. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Bueno, yo soy hijo único. Hijo único de madre y de padre. Sí. Y además soy único nieto por parte de padre. Ya. ¿Sus padres aún viven, están en Cuba o están acá? Mis padres están en Cuba los dos. Mi madre, a mí, bueno, ciertamente me crió mi abuela. Mi madre hoy vive con mi abuela materna, la que me crió, en el pueblo, en mi casa natal, en San Juan. Y mi padre vive ya en la cabecera provincial, en Villa Clara, Santa Clara. ¿Por qué decide estudiar medicina? O sea, si hay algún tutor, si alguien le modeló este servicio, porque hablábamos del médico que tiene, ¿verdad?, esta vocación de servir. Y usted mencionaba también, tras de cámara, que eso siempre lo tuvo como dentro, el tema del servicio. Sí, exacto. Uno muchas veces busca una causa del por qué esto, es decir, por qué estudié medicina. Y yo digo que incluso cuando uno no tenga la respuesta, a pesar de eso estuvo Dios ahí, propiciando los medios para que sucediera. Yo, por supuesto, tuve causa, tengo varios familiares que son médicos y además me enfermaba bastante cuando era pequeño. Me tenía que inyectar mucho, tenía que tomar muchas pastillas, mucho medicamento. ¿Sabe la causa? Sí, una amigdalectomía. Es decir, me operaron, una amigdalectomía, pero padecía de amigdalitis crónica y tuve que inyectarme mucha penicilina. Años, penicilina benzatínica, penicilina cristalina, rapidenta. Muchísimo. Duele cantidad. Yo después me convencí de que yo no me hice médico para inyectar y bueno, pues
satisfacer aquel ego y aquel malestar de que por qué me inyectaron tanto. No soy médico para eso, pero sí, ¿cómo decir? Como que me gusta el servicio. A lo largo de toda mi vida, fue después al tiempo, tampoco fue en aquel momento, pues me di cuenta que sí, que el servicio es algo en lo cual yo me estoy moviendo. Desde joven, desde adolescente diría yo, sirviendo hasta en la misma parroquia y demás. Y sí, estando ya en el bachiller hice mis pruebas de actitud. Una de las materias que más me gustaba a mí era la biología, sobre todo la biología humana. Y ahí, bueno, se va gestando esto de la medicina, hasta que hago mi prueba de actitud, hacen un escalafón, en Cuba se hace un escalafón por números, y bueno, pues me obtuve la carrera de medicina, y así, bueno, pues comencé la medicina en el año 2006. Pero ciertamente es una vocación, siempre la amé y la amo todavía. Antes de continuar con esta experiencia en la carrera de medicina, si a usted le gusta bailar, queremos saber si tiene algún hobby, si canta, tal vez si sabe cocinar. Sí, a mí me gusta bailar, lo único que yo no sé bailar. Ay. Pero sí, canto también, por lo general, cuando estoy solo y en el baño. Ay, mi madre, sí, para que nadie escuche. Para que nadie escuche. Sí, pero ahí gestiona emociones. Así es, así es. Me gusta cocinar. Los que comen, yo no lo voy a decir, pero los que comen de lo que yo cocino dicen que cocino bien. Ah. Sí, me relaciono mucho, soy de amistades, me gustan los deportes, exacto, sobre todo el béisbol. Jugaba béisbol también, jugué fútbol en mi adolescencia, en esta etapa de la que estamos hablando también marcó mucho, porque hice grandes amistades también en el béisbol. Jugaba a primera base, no era el mejor, pero tampoco el más malo. Pero se divertía, sí, es lo importante. Exacto. Pero sí, me gusta la cocina, sí. ¿Le gusta comer de todo? Me gusta comer de todo, incluso lo que nunca he comido es lo que antes quisiera comer. Yo sé que si Marcos estuviera aquí le preguntara si come molondrón. Ah, sí, yo como sí, molondrón. también. Sí, Bueno, prueba superada. En Cuba se le dice quimbombó al molondrón. Ya. Se come así mismo, acompañante de la comida. Exacto, así, se prepara también con carne, dentro del mismo molondrón, así guisado con carne. Y dentro de esas especialidades usted hace molondrón. Tenemos no que preparar una junta. Bueno, no lo hago, pero me atrevo a hacerlo. Ok, volviendo al tema de la medicina, ¿cuánto tiempo usted la ejerció y en cuáles áreas? Sí, bueno, yo me gradué de médico en el 2013. Después que me gradúo, yo voy un año a un área rural. Muchos de los médicos recién graduados en Cuba van a un área rural, de difícil acceso que se llama, y es porque, bueno, como el nombre lo dice, difícil acceso, los otros médicos no pueden ir, entonces es un médico destinado a esa área. Es un área donde hay un solo consultorio o dos consultorios médicos de la familia, que es el sistema de salud cubano, y donde se prioriza la familia en todo su conjunto. Y ahí estuve un año. Estuve un año ahí laborando todos los días. Además de eso, en emergencia, las guardias por la noche, en un policlínico en mi pueblo. ¿Y cuáles eran los casos más recurrentes que, si se recuerda más o menos, que acudían allá? Bueno, como no hace tanto tiempo, me puedo no hace recordar. Mucho tiempo, exacto. Sí, bueno, ahí llegaba de todo. Ahí llegaba de todo porque es el único centro de salud que hay. Entonces, como es un área rural, llegaba una persona lesionada por animal, un toro que le dio un mal golpe, un accidente, una mujer de parto, un niño con una herida, una broncoaspiración de un lactante, un anciano con fractura de cadera, de todo. Yo vi de todo en esa etapa, en ese año yo vi de todo. Y en ese momento, en esa experiencia, ¿pudo afianzar la idea de que quería continuar siendo médico? Sí. De hecho, a mí me sucedió algo y es lo que marca en mi vida como la idea de hacerme especialista en higiene y epidemiología, que posteriormente lo estudio. Y es, por ejemplo, recién graduado, yo tendría 2 meses o 3 graduados, hay un brote de cólera en mi área de salud. El único médico que había era yo.
Y bueno, estaba yo de guardia casualmente ese día, en la noche, en el policlínico de mi pueblo, que está a unos 5 kilómetros de donde yo laboraba. Y llegaron 5 pacientes en la madrugada con diarreas abundantes. Allá al otro día, bueno, los reconocía porque era de mi área de salud, al otro día llegaron 13. En total fueron 36 pacientes Wow. con cólera. Y bueno, hubo que hacer ahí, montar una estructura Que de no tenían la desinfección de agua. experiencia. No Todo. teníamos la experiencia en esa área. Vino el ministro de Salud. Es decir, aquello hubo que hacer todo un sistema de desinfección concurrente, término terminal de todas las áreas de salud, del agua infestada. Y bueno, todo ese proceso a mí me llamó la atención, me interesó y fue lo que después me abrió la puerta para ser Vamos epidemiólogo. ahora a una breve pausa para el próximo bloque quedarnos ahí en esa experiencia en esa policlínica. ¿Está Está bien? bien. A ustedes no se muevan, regresamos en breve. De vuelta con el hermano Rigoberto Martínez, escolar jesuita. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre su nacimiento, infancia, experiencia, del cómo él tiene una vocación de servicio y decide estudiar medicina. Nos quedamos en esa experiencia de la policlínica y ese brote de cólera, cómo ustedes lo enfrentaron. Fue algo que le tomó de sorpresa, me dijo. Así es. Y tuvieron que armar esa estructura. Podemos seguir esa conversación. Sí, ahí, bueno, pues yo aprendí cómo hacerlo. Tuve que montar todo el sistema de salud con los tratamientos a los pacientes que estaban enfermos, pacientes positivos que había que trasladarlos a la provincia. Hubo 2 fallecidos con cólera y también, bueno, el tratamiento profiláctico a los otros pacientes. En la policlínica, en el consultorio médico, camillas. Es decir, eso lleva un sistema de verdad que lleva mucho trabajo. Y el ponerme en contacto con estos pacientes, ponerme en contacto con las propias enfermeras, otros médicos, como ser del área de salud, tuve que, ese protagonismo de montar esto, pues fue lo que me motivó a hacer la especialidad de higiene y epidemiología. Okay. Imagino que hubo una promoción, o sea, una promoción de lo que estaba pasando, o más bien una información para toda la población. ¿De qué manera el Estado interviene también? ¿Cuál experiencia usted tuvo? ¿Y cómo la gente lo toma? Porque normalmente le da miedo, o sea, la gente tiene miedo. Piensa que como hay ya ese antecedente que hubo muertes, hubo fallecimientos, ¿cómo lo toma la comunidad? Sí. Si tuvo miedo, cómo ustedes intervinieron en este aspecto y que ellos también, hermano, hicieran lo que ustedes recomendaban como expertos en el tema. Sí, la medicina en Cuba es una medicina preventiva. Se basa en la prevención, por supuesto, es también asistencial. Están los hospitales, los institutos y demás, de nivel secundario y terciario. Pero la medicina es puramente preventiva. En este plan de acción siempre se monta un sistema de vigilancia donde se dan parte todos los días de los casos positivos, de los nuevos casos, de los índices y demás. Y ahí el Estado pues monta un equipo multidisciplinario, donde no solo está salud, donde están los encargados de recoger los desechos, donde están los principales comedores del pueblo, donde están las farmacias, porque hay que abastecerlos con sales de rehidratación, con algunos medicamentos, que la doxiciclina. Es decir, todo un sistema se monta donde tenemos reuniones todos los días. En las tardes compartes al Sistema Nacional de Salud, al gobierno municipal, gobierno provincial y demás. ¿Y la población, cómo, desde su experiencia, cómo asumió este compromiso? Porque es un compromiso de todos, la salud, no solamente del Estado y de ustedes los profesionales, también la persona tiene que asumir este compromiso. Así es. Nosotros tratamos de llegar por medio de los propios personales de la salud, de la persona de la salud, a la población, es decir, a cada uno
de las familias. Fue lo que hicimos. Nosotros, mediante las enfermeras, promotoras de salud, pues se llegó allá y se plantearon todas las medidas para evitar aquella transmisión, que trascendiera ese brote de diarrea. También, bueno, pues ganamos en tiempo porque, por ejemplo, las personas se cerraban los locales donde las personas, pues, se conglomeraban muchas personas, todo lo que podía propiciar que existieran más casos positivos de cólera, pues nosotros tomamos todas las medidas. Y las personas responden. Inicialmente las personas se asustan, las personas pues no van al policlínico, no van a los sistemas de salud con temor a contagiarse ahí porque ya hay casos positivos. Pero ahí se monta todo un sistema de entrada de los pacientes positivos y entrada de los pacientes aparentemente sanos a cólera. Pero las personas inicialmente se asustan y después hacen el tratamiento, cualquier síntoma que tienen por el propio temor que se crea, pues van al médico y se hace el diagnóstico precoz de la enfermedad y así, bueno, pues se evitan las complicaciones. Usted hablaba también de su formación en Cuba y sobre las universidades. No hablamos sobre todo dónde estudió y de qué manera usted tuvo la experiencia y cómo también se especializa en epidemiología. Sí. ¿Y por qué también? ¿Fue a causa de que estuvo en esta experiencia del policlínico o no? ¿Tuvo también otra experiencia que lo llevó allí? Yo, bueno, yo comencé la carrera de medicina en el 2006, como decía. Cuando yo comencé era un Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz. En el proceso de yo estar en el segundo año, ya se cambia a ser una universidad que incluye ya las áreas de enfermería, de psicología y estomatología, además de otras especialidades médicas provinciales. Esta etapa, bueno, pues duró hasta el 2013, que yo me graduó. Tengo varias experiencias con la atención primaria de salud, donde, bueno, pues confirmo también mi vocación como médico. Ahí sigo, persevero y me gradúo como médico en el 2013. Ahí después de que yo termino este año en el lugar de difícil acceso que decía, después del brote de cólera y todo, yo tengo la posibilidad de pedir una especialidad vía directa, que no tienen todos los médicos en Cuba. Y tengo la posibilidad porque estaba precisamente en difícil acceso. Pero la especialidad que pido es cirugía general. Oye. Entonces comienzo a hacer mi especialidad de cirugía general. Estoy un tiempo haciendo la especialidad hasta que mi abuela se enferma y tuve que dejar la especialidad. Estuve solo un tiempo en cirugía general y después vuelvo a la policlínica donde todo el suceso del cólera y demás, que es la policlínica de mi pueblo. Allí en esa policlínica estuve como unos meses, 6 o 7 meses en emergencia. Después estuve cubriendo algunos consultorios médicos de la familia. Pero asombrosamente, después de haber tenido mi experiencia, pues me nombran como subdirector del Policlínico de Higiene y Epidemiología. Antes de ser especialista de higiene y epidemiología. Bueno, eso es como dicen, lo que está para ti, aunque te quite, lo que no, aunque te ponga. El hecho es que yo ahí asumo la responsabilidad por la experiencia que había tenido con el cólera, porque habían unos nichos, se llaman nichos cholerae, que son donde está el cólera, que están por tiempo y demás, y además para también pues cómo elaborar procesos con otras enfermedades transmisibles, como el caso del VIH, de la hepatitis, de la varicela, del sarampión, las gripes, etc. Y ahí en ese proceso estoy unos años hasta que en el 2017 pues comienzo a hacer la especialidad de higiene y epidemiología en la cabecera provincial y me gradúo de especialista en primer grado en higiene y epidemiología. Yo recuerdo que usted me decía que su pueblo es pequeño, tal vez unos 100.000 habitantes vivían en ese entonces. Y usted era el médico que todo el mundo conocía. Exacto. ¿De qué manera usted balanceaba su salud mental con el tema de ser médico, o sea, de su profesión y su vida personal y que le tocaran la puerta cuando estaba descansando? ¿Cómo realmente mantiene un equilibrio? A mí me fue difícil. Lo único que a mí me salvó fue la vocación de médico. El gustar de verdad lo que hacía. Lo que hacía. El gustarme lo que hacía.
Yo estaba, bueno, yo recuerdo que no éramos muchos, 5 o 6 médicos en el pueblo, y rara semana no me tocaban menos de 3 veces a la semana. Muchas veces me tocaban a las 3 de la mañana para confirmar un fallecido. Tenía que ir a casa de la familia a confirmar un fallecido, a un infarto agudo del miocardio, donde yo tenía que subirme en un caballo y yo ir al campo a ver a ese paciente con una linterna y mi maletín de médico con mi esteto y mi esfigmo dentro, donde me montaba un sábado por la tarde a hacer una citología en el campo, a hacer una paracentesis, un paciente con una cirrosis hepática, que para tal de que el paciente no tuviera que movilizarse a la provincia, con mis estudios previos de cirugía yo sabía hacer paracentesis, drenar el abdomen, colocar sondas vesicales, es decir, yo... En fin, intervenir en cualquier necesidad que se presentara. Tantas cosas, sí. Entonces, ¿cuándo decide venir a la República Dominicana? ¿Y por qué República Dominicana? Esa es 2 preguntas, pero también quisiera saber cuándo fue que recibió su llamado. Bueno, ahí está la clave. si fue en ese primer pensamiento de venir aquí, o fue antes, o fue cuando llegó aquí. El Señor, yo le decía ahorita, el Señor va poniendo, ¿cómo decir?, las baldosas antes de que tú pongas el pie. Ahí va acomodándolo todo. A mí lo que más me movió vocacionalmente fue una cirugía que yo tuve previa a la amigdalectomía de la garganta, que fue una corrección del septum nasal, del tabique, para poderme operar de las amígdalas. Y yo estaba muy adolorido en el hospital. Recuerdo que estaba con mi mamá. Y una tarde, no tenía nada que hacer, estaba yo ahí con dolores, y llega un sacerdote a verme a mí y explícitamente a llevarme a la comunión. Esa imagen nunca a mí se me va a olvidar. Es un sacerdote que entró con la comunión en la mano, con su clériman, y entró en mi sala preguntando por Riguito. Riguito, ¿quién es Riguito? Y dice mi mamá, no, él está aquí. Ah, bueno, entonces, bueno, nos ponemos a conversar, me da la comunión, recibo la comunión. Y eso fue para mí algo que, yo creo que esa fue la semillita que se puso en la tierra de mi corazón. Y ahí comencé a ver el sacerdocio como un servicio un poquito superior a la propia medicina. Wow. Esa conexión de la medicina con el sacerdocio, bueno, pues fue fuerte. Ya después, pues mi vida de médico, especialista, el día que yo me graduó de especialista fue en el 2019. Yo había conocido a los jesuitas antes, había leído de San Ignacio de Loyola, y seguía moviéndose en mí ese deseo de servir de una manera distinta, donde yo podía llegar a las personas directamente al corazón, donde el esteto y el esfigmo no me era suficiente para yo acompañar a la gente. Sí. Los necesitaba, pero necesitaba algo más. Y ahí fue donde yo, con mi título de especialista en la mano, pues voy, el día que me lo dan, a una iglesia que es el Santuario Diocesano de la Virgen de la Caridad, que es nuestra patrona en Cuba. Y yo me siento delante del Santísimo con el título de especialista de higiene y epidemiología. Y yo digo, bueno, aquí estoy. ¿Qué hago ahora? Wow, ya yo ahí, los caminos ahí se me habían cerrado, o sea, me habían acabado y no hallaba qué hacer. Y tuve que asumir una responsabilidad de subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de toda la provincia de Villa Clara, como especialista de higiene y epidemiología. Pero ahí, después de que recibí una luz muy grande y mucha consolación, me puse en contacto con los jesuitas. Y un padre que se llama David Pantaleón, el padre David Pantaleón, jesuita dominicano de Salcedo, de Ojo de Agua, me dice, no, pues ven y conversamos más de cerca. Hubo una experiencia vocacional, estando yo ya trabajando como especialista, y no pude ir por la propia responsabilidad. Pero en una segunda experiencia vocacional yo voy a La Habana y me siento con él, me siento con todos los jesuitas, y era, bueno, como si estuviera en mi casa.
De verdad que era una dinámica que había, que se sentía la presencia ahí del Espíritu Santo. De verdad que era todo, fluía, se veía la Me llama vocación. mucho la atención de cómo este sacerdote, a través de su humanismo, del ser persona, como hablábamos anteriormente, de que somos primero personas y luego, ¿verdad?, nos ponemos los demás roles, pudo sembrar esa semilla. Era tal vez el mismo Jesús, ¿verdad?, que estaba en esta persona, que sembró ese primer llamado y que luego ya usted aceptó y ya ahora está en el seminario y todo. Que me gustaría también saber cómo ha sido la experiencia posteriormente ya en el seminario, porque me imagino todos los retos y desafíos que ha tenido que atravesar. Porque el camino de quienes decimos sí a ese llamado de Dios no es fácil. La gente cree como que, ¿verdad?, como que es un cachú, como decimos aquí. Pero ahí es que hay más piedra, tal vez, pero entiendo que nos preparas para ser mejores seres humanos. Todos los desafíos que nosotros encontramos. ¿Cuáles fueron los suyos? Bueno, en esta etapa yo tuve muchos desafíos, ciertamente. Primero, ir a los encuentros a La Habana me costó, fue muy difícil por el estado laboral que tenía, de la responsabilidad. Y después, bueno, pues pedir la liberación de salud en Cuba. El sistema dictatorial en Cuba no permite liberar a los médicos así por así, y mucho menos salir del país. Y nosotros, el noviciado de la Compañía de Jesús está en República Dominicana. Y para yo comenzar el noviciado, yo decía, solo Dios puede. ¿Por qué no vamos a una pausa y cuando regresemos retomamos ahí? ¿De qué manera usted consigue esto y ya se queda en República Dominicana? Y también si la familia, en este caso sus padres, dijeron que sí. Porque también imagino que ahí hubo, no una resistencia, pero también un duelo, porque se le fue su hijo. Así es. A ustedes no se muevan, regresamos en breve. De vuelta en Vida y Salud en Comunidad, seguimos conversando con el hermano Rigoberto Martínez, quien es escolar jesuita. Nos quedamos en el bloque anterior sobre esa transición del sector de salud de allá de Cuba, de que no se puede salir así por así, palabras textuales, y usted venir a República Dominicana. También yo quería saber, y yo sé que la comunidad también está interesada, de cómo usted le dice a sus padres que quiere venir a otro país y que va a hacer esa transición en su carrera. Así es. Bueno, mis padres, cuando yo empiezo los procesos de acompañamiento con los jesuitas, de conocimiento mutuo, ya ellos se olían algo. Teniendo en cuenta con mi estrecha relación con la iglesia, de acólito, de monaguillo desde que era pequeño, del grupo de jóvenes, coordinador del equipo de la pastoral juvenil diocesana, etc. Toda esta participación, pues, ellos saben que es un espacio seguro, que es un espacio donde promete. El futuro, pues, que sea, pero es un futuro siempre en compañía de Dios y un futuro sano. Por supuesto, cuando yo decido ya dejar la carrera, dejar la especialidad, que le comento a mi madre que viene a vivir a mi casa para seguir cuidando a mi abuela, y a mi padre, fue un momento un poco fuerte. Mucho más porque soy único hijo. Siempre la descendencia a la familia le preocupa mucho. Claro. Sobre todo un abuelo cargar al nieto, eso es importante. Entonces, algo de lo que yo privé a mis padres, pero bueno, yo simplemente soy un instrumento de Dios. Pero por la mejor decisión. Exacto, soy un instrumento de Dios, no fui yo porque yo quise, sino porque fue Dios el que me lo pidió. Y nada, así fue. Inicialmente mi mamá, pues, muy contenta, un poco triste porque me iba del país. Mi padre fue el que se sintió un poco más mal. En aquel momento, bueno,
pero ¿cómo va a ser que tú curas a estas alturas, que ya tú estás viejo, tú eres especialista en medicina, tú tienes un buen futuro? Y sin embargo, mi padre se ha ido enamorando también de mi vocación hoy en día. La vocación me ha ayudado también como a estrechar esas relaciones con ellos también. Ver desde afuera a la familia, ver desde afuera a mis padres, incluso mi ausencia los ha unido a ellos también. Pero es algo bonito, es algo que valoro mucho y que le doy gracias a Dios también. O sea, que si hay alguien que nos esté viendo en este momento y recibió un llamado y quiere entrar al seminario y se encuentra con muchas dudas, ¿qué usted le diría ahora mismo? Normalmente en todas las parroquias se hacen oraciones por las vocaciones. Las mujeres hacen las oraciones en los ambones de las iglesias, muy contentas y muy fervorosas hasta que su hijo le dice que quiere ser cura. Ahí cambia todo. Es fuerte, pero yo le digo a los jóvenes que simplemente pongan la mano en el arado. Pongan la mano en el arado, no miren atrás y sigan a Jesús. Que se dejen amar por Él y que amen a su estilo también. Teniendo esa clave, pues, van a triunfar. Gracias. Usted entra a la compañía de Jesús. ¿Y cómo fue el proceso de formación ya? Sí. Bueno, yo pues, como le decía, es muy costoso que liberen a un médico en Cuba. Yo tuve que pedir la liberación en Villa Clara con el objetivo de empezar a trabajar en La Habana en el prenoviciado. Cosa que no hice, que todavía me están esperando para trabajar y no empecé a trabajar. Por lo tanto, me quedé en el aire y no me vinculé legalmente a ninguna institución. Comencé mi prenoviciado un año en el CEPA inicialmente, en un centro de espiritualidad ignaciana Pedro Arrupe, y después en Reina, en la iglesia que nosotros tenemos, una parroquia nuestra. Y después, bueno, pues me vine acá a la República Dominicana, inicialmente a Santiago de los Caballeros, a un área que se llama Gurabo. Ahí tenemos nosotros el noviciado de la Compañía de Jesús, un lugar hermosísimo. ¿Qué tiempo duró ahí? Ahí estuve 2 años. 2 años. Ya. 2 años. Esa es la etapa de noviciado. Es una de las etapas más importantes de los jesuitas. Y me imagino que de muchas otras congregaciones religiosas. Pues ese es el momento en el que tú te sientas frente a Dios, te conoces a ti, le abres tu corazón, Él te conoce más e incluso le conoces a Él, qué quiere Él de ti. Y ese tiempo pues, para mí fue muy importante en mi vida. Me ayudó y gracias a eso es que soy lo que soy hoy. Entonces, ¿de qué manera se gana la vida? Pues nosotros lo que recibimos lo recibimos de Dios. No trabajamos, yo no estoy ejerciendo la medicina. Ahora actualmente, después del noviciado, comencé a estudiar la filosofía y es lo que estoy haciendo hoy, estudiando filosofía. Y también me comentó que forma parte de la pastoral materno-infantil. Sí, yo colaboro con la pastoral materno-infantil, la cual pues la coordina el padre que cariñosamente le decimos Chochi, padre José Navarro, compañero jesuita. Y de ahí colaboro sobre todo los fines de semana en algunos talleres. Es lo que hago con la pastoral. Esos talleres también llamaron mi atención porque me hablaba de que tienen de 10 a 12 módulos, pero que empiezan por el ser humano, o sea, por la persona, la integridad. Sí, la pastoral materno-infantil va dirigida a todas las embarazadas del programa, a los niños menores de 5 años y a las puérperas, por supuesto, que son las madres de esos niños. Es un programa que nosotros tratamos de que la persona, la voluntaria en este caso, que brinda ese servicio vocacional, desde el llamado personal también a hacerlo, pues vaya con un corazón lleno de la satisfacción del Señor, de alegría, que de verdad conmueva a la familia, que le haga hacerse preguntas en pro de la vida, en pro de la salud y que tenga pues los mejores resultados.
¿Y en qué sector o comunidad se encuentra usted? ¿O va a cualquier sector donde se encuentra ya esta pastoral? Sí, la pastoral materno-infantil está distribuida en todo el país. Normalmente yo voy a algunas provincias más cercanas, sobre todo San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Atomayor ya hasta el Valle, que es en la zona de la costa, donde está el mar, Sabana de la Mar. Estas zonas son las que más yo frecuento impartiendo los talleres. Y esos talleres también me comentaba que es dirigido a las voluntarias, que las voluntarias pueden tener cualquier profesión y pueden también ser Exacto. religiosas, y que ellas son las que llevan, ¿verdad?, este programa a la comunidad, o sea, a las embarazadas y a sus bebés. Exactamente. ¿Qué experiencia ha sacado en la formación de ese voluntariado con las personas que van allí? La experiencia que más yo como que ha latido en mí ha sido el deseo de las propias voluntarias y voluntarios de servir, de tener como el resultado mañana el fruto del trabajo de hoy, que es como la salud de ese niño, en el que sin una participación activa del programa, los resultados no van a ser los mejores. Algunas necesidades que las voluntarias expongan en el grupo, cuando se juntan a que usted le imparta los talleres, tal vez expresen alguna necesidad que encuentren en esa comunidad, porque imagino que también eso se convierte como un grupo de apoyo. No es un grupo de apoyo per se, pero que usted esté como facilitador con voluntarias, ahí se habla de todo. También de las preocupaciones de la comunidad, qué sale. Cuando digo de las preocupaciones, es de qué adolecen esas comunidades y qué le preocupa a esas facilitadoras que son voluntarias. Sí, lo bueno que nosotros, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp y tenemos esos propios grupos de formación. En estos grupos de formación, ellas pues comentan todo lo que ellas han vivido en su proceso de visitas a la familia, de las celebraciones de la vida, de la atención a las embarazadas, con las reuniones y demás, encuentros de embarazadas. Y esto pues enriquece también a las demás. Es decir, yo no he tenido esa experiencia, pero ya la compañera lo comenta, todos nos ponemos de acuerdo en qué hacer ante eso y todos aprendemos, no solo ella, sino también nosotros. Claro. Estos talleres, ¿cuáles temas se imparten? Considerando que son embarazadas y puérperas y sus bebés de menos de 5 años. Enfocado, claro está, en promoción y prevención, que es lo que estamos hablando. Excelente. ¿Cuáles temas se abordan allí? Sí, los temas van más dirigidos, como por supuesto el programa de la pastoral, a la embarazada, el proceso de la embarazada, donde la embarazada se va a preparar para dar a luz, donde preparamos a la embarazada para el parto, para asumir y acoger a esa criatura, que es también un regalo de Dios, asumirlo con alegría, con satisfacción, algo que es deseado. Y también a los niños, es decir, cómo pues cuidar al niño evitando los accidentes, con una buena alimentación, una buena nutrición, tanto de la embarazada y del niño. Pero lo más importante de todo es la intervención de la familia. No solo es la mamá, el papá o el tutor, sino la intervención de toda la familia, muchas veces de la propia comunidad. ¿Se reúnen en algún lugar, estás embarazada, o es casa por casa? ¿Cómo? ¿O tiene un espacio, la pastoral, donde las embarazadas van frecuentemente? ¿Cómo lo hacen? Sí. Porque a mí me gusta mucho, porque esto es lo que hace, es que empoderen a las embarazadas, las psicoeduquen bastante de su situación y se prevenga también el tema de la depresión posparto. Es multifactorial la depresión posparto, pero esto fomenta muchísimo el tema de poder prevenir. Mientras más psicoeducación, mayor está empoderada ella y tiene las habilidades y recursos para prevenirlo. Sí. Como usted sabe, la persona es es decir, la persona está determinada totalmente por las relaciones sociales. No es lo mismo
acercarse a una embarazada y decirle lo que tiene que hacer, a estar en un grupo de embarazadas donde todas hablan, donde todas aportan, donde yo veo que aunque yo no quiera comerme el huevo en el desayuno y lo que quiero comerme es una fritura y la embarazada se come el huevo, yo me motivo a comerme el huevo porque veo que tiene un niño cargado en sus brazos y eso es lo que yo voy a hacer mañana. Es decir, nosotros no solo vamos dirigidos a la embarazada en su casa, que también lo hacemos, sino también que hay encuentros de embarazadas, encuentros de embarazadas donde todas comparten sus propias experiencias, donde se celebra la vida después con algunos ya, con los niños, que es el resultado de todo un trabajo a lo largo del tiempo, donde de verdad que es enriquecedor, un momento de darle gracias a Dios por todo el proceso de acompañamiento de la pastoral materno-infantil a la familia como tal. ¿Y de qué manera integran la fe en estos talleres? ¿Tienen en alguno de los talleres algún tema que le haga verdad integrar esta espiritualidad? Somos seres biopsicoespirituales, como hablábamos anteriormente, y la mujer tiene que también creer en que Dios está ahí y que puede depositar cualquier preocupación, tristeza o angustia para que la carga sea más ligera. Entonces, ¿de qué manera ustedes lo integran? Sí. La fe. La pastoral materno-infantil va dirigida a todas las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, independientemente de su creencia. Es decir, puede ser católica o no católica, sí, totalmente inclusiva. Es decir, ustedes, incluso nosotros tenemos voluntarias que no son católicas y trabajan con nosotros, es decir, se hace con todo el amor del mundo. Ciertamente nosotros la fe es la base. Sí. La fe es la base porque a pesar de que uno diga que no cree, sí cree. Sí cree en algo y ahí está, pero sí cree. Sí. Además de esto, de que en los temas se propicia al modo de oración, cómo hacerlo, se hace la oración. También nosotros pues ofrecemos acompañamiento espiritual, tanto a las embarazadas como también a las propias voluntarias, donde también hacemos retiros. Al año hacemos retiros espirituales, ignacianos, con todas estas voluntarias, con todos los técnicos, con todos los que quieran participar, y es un espíritu de renovar, una renovación espiritual que también hace un aporte a la parte psicológica, donde ayuda, propicia, por lo menos pues las penas, los dolores que todos tenemos nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras penas, pues los ponemos en las manos del Señor y Él siempre nos ayudará a cargarla. La cruz nunca el Señor va a permitir que la cruz pues pese más de lo que nosotros podemos resistir. Y esos ejercicios espirituales, todo esto que fomenta la fe, pues nosotros lo propiciamos. Si existe alguna embarazada que nos esté mirando en este momento, o una recién parida, tal vez, ¿qué exactamente, qué orientación usted le daría si en estos momentos se siente angustiada, preocupada, tal vez con sentimientos de culpa? Porque yo siempre digo que nadie quiere sentirse mal, y lo que hace es que se siente culpable porque se siente triste con este vacío. Yo le hago esa pregunta porque también anteriormente estuvimos hablando de las parroquias, pero yo le preguntaba, ¿dónde está la pastoral ubicada? O sea, la pastoral materno-infantil. Y se la hago por si hay alguna parroquia o las parroquias que estén cerca tengan esta pastoral, ¿de qué manera ellas pueden acudir? Sí, simplemente es acercarse a la parroquia. En la parroquia están los técnicos y ahí los técnicos pues saben qué hacer con las voluntarias y demás para que lleguen a estas embarazadas que quieran incluirse en el programa. Y a la embarazada, ¿qué decirle? Bueno, primero que todo, valorar lo que llevan consigo. No es su propiedad, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios que todos tenemos el deber de cuidar. Como nuestra propia vida la cuidamos, pues la vida de los niños también. Sea deseado, sea planificado o no, es algo que recibimos de Él y pues a Él lo ofrecemos con amor y cariño después del parto. Un niño saludable,
Yo conozco muchas embarazadas, muchas, que han estado llorando en un proceso de depresión en el parto, propiamente en el parto, que no quieren tener al niño, que no querían, y sin embargo hoy celebran con gran alegría el tercer y cuarto año de vida del niño, que es increíble, con un amor tan grande, y le dan gracias a Dios por el acompañamiento y por el apoyo de la pastoral materno-infantil en el proceso. Claro, y saber que las embarazadas también atraviesan un proceso de transición a la maternidad. Una mamá no nace, una mamá se hace, es producto del inconsciente, dice nuestra literatura. Así es. Y también la red de apoyo familiar, social, médico y espiritual es sumamente importante para que esa transición sea lo más favorable posible. O sea que la comprensión, la paciencia es lo que va a ayudar a esa embarazada o recién parida que pueda vivir su maternidad de manera feliz. Así es. Y saludable. ¿Algún mensaje ya final donde actualmente, aparte del seminario y aparte de la pastoral, dónde se encuentra? Si hay alguna persona que nos esté viendo, un hermano de comunidad, y sienta ese llamado, esa espinita, y quiera seguir esos pasos, ¿cómo se contacta con usted? Bien, nosotros, bueno, actualmente yo estudio en el Instituto Bonó, Instituto de Filosofía, que tiene muy buenos resultados, que se aprende filosofía, y si empiezas sin que te guste, terminas enamorándote de la filosofía en este Instituto Bonó. Nosotros, bueno, estamos en el filosofado. Yo animo a los jóvenes que sientan el llamado, que no tengan miedo. Yo creo que el miedo hace falta sí, para darte cuenta de lo que está siendo llamado y para confirmar tu vocación. Como decía ahorita, pues mira hacia adelante, sigue los pasos de Jesús y nada, aquí estamos. Y los jesuitas, pues es bonito porque yo le doy gracias a Dios de haber hecho la medicina. Hoy tengo la medicina y hoy tengo pues el poder ser jesuita y servir y unir, y los dos, bellísimo. Pues es para mí lo más grande que me ha pasado. Amén. Dios no se equivoca. Agradecer también a todos mis compañeros jesuitas, que son mi familia, la familia que Dios me ha puesto, y que todos, por supuesto, ponen su granito de arena todos los días para que yo persevere también en la vocación. Amén. Gracias, hermano Rigoberto, de verdad que fue una conversación bastante amena, aprendí muchísimo y de verdad es que a ustedes, hermanos, agradecerles también la sintonía, invitarles a que cada semana nos vean en Televida, el canal católico de la familia, cada lunes a las 8 de la noche. Así que gracias, nos vemos pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a